Culturizando presenta. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Netflix. Acá estamos con mi compañero y mi aliado y mi inseparable en esta aventura de Catando Netflix, Beto Torres. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien, Raúl, muy bien. Un poco triste esta semana, así, bueno, estos 2 días ha sido un poco Sí. triste porque falleció Sean Connery, el gran Sean Connery, James Bond, ¿no? uno de los recordados James James Bond. Bond. Sí, y Y, bueno, y claro, y fue uno de los actores que me marcaron cuando empecé a ir al cine, cuando era chico, que vi Descubriendo Forrester y y de ahí dije, uy, quiero escribir, quiero hacer cine, ¿no? Y él actuaba en esa peli y me dio mucha pena saber que falleció. sí, bueno, todo en esta vida se acaba, incluso la vida, pero algo que nos dejan los actores en escena, y eso es algo que me impulsó también a estudiar actuación, porque le tengo como que este miedo a la muerte y todo lo demás, pero eso para mi terapeuta, no para Catando Netflix. Algo que me impulsó mucho a la actuación es que dejas un legado en la memoria de la gente, como lo hizo contigo y como lo ha hecho con muchas personas. También creo que, a pesar de que Sean Connery es mucho más conocido que la otra personalidad que voy a mencionar, creo que es importante mencionarlo porque el mismo día falleció también nuestro querido Ricardo Blume, actor ¿Verdad? peruano que ya tenía Sí. 87 años y si bien es un actor peruano, y acá lo recordamos y lo conocemos muchísimo en el teatro y en la televisión y en el cine, porque hizo una película que, si no me equivoco, estuvo en Netflix, corrígeme, no sé si Amigos, No, Viejos Amigos. ¿Estuvo en Netflix? No, ¿Llegó a estar en Netflix? No. No sé si estuvo, pero bueno, es una buena película, para Es una buena recomendar película. Y bueno, falleció también Ricardo Blume, Sí. que hizo televisión con Thalía y muchas novelas mexicanas. Sí, trabajó muchos años. Es más, su carrera fue todo en México. Sí. Vivió mucho más Así tiempo en que México que incluso, bueno, hizo mucha carrera en Perú, pero se quedó en México mucho tiempo. Y bueno, ahí está, recordando, haciendo nuestro pequeño in memoriam de Sean Connery y de Ricardo Blum, con todo nuestro respeto y cariño. Y muchas gracias por su trabajo. Pero aparte de eso, nosotros esta semana hemos visto una serie que mucha gente nos decía que teníamos que verla porque precisamente ya está saliendo la segunda temporada, ya salió la segunda temporada. Ya salió la segunda temporada y bueno, nosotros no habíamos visto la primera, así que nos enfocamos sobre todo en la primera temporada y vamos a comentar un poco de eso. Vamos a comentar de qué serie, Beto. The Alienist. I'm an alienist. That is the doctor. But instead of looking to cure a disease of the body, I look to help those who are suffering from an illness of the mind. Sometimes society looks upon people as crazy. It may only mean that they're alienated from their own true natures. ¿Y toca temas de aliens o por qué se llama The Alienist? Cuéntanos, Beto. The Alienist. Creo que esto nos puede contar un poco más Fiamma, que ha visto las 2 temporadas. Nosotros vimos para esto la primera temporada para poder catar. Y vamos a ver. ¿Y por qué dije Fiamma? Porque es nuestra invitada de hoy. Sí, damos la bienvenida a Fiamma de Giglio. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Buenísimo. Hola. Que ha sido nuestra invitada el día de hoy para hablar de The Alienist, esta serie que está en Netflix. ¿Cómo está, Fiamma? Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por invitarme. Hola a todos. No, gracias a ti por estar aquí. Cuéntanos, ¿por qué se llama The Alienist? Bueno, The Alienist es una serie que transcurre en el siglo XIX en Estados Unidos, puntualmente en Nueva York. Y se llama The Alienist porque trata justamente de algo histórico que refiere a los alienados. Los alienados eran las personas que tenían trastornos mentales, se los consideraba como justamente corridos, alienados de su propia naturaleza, por así decir. Y a las personas que estudiaban sus comportamientos se les llamaba alienistas. Sería como el antecedente un poco de la psicología criminal, etcétera. De lo forense, Claro. ¿verdad? Sí. Claro. Sí. Qué loco, ¿no? Qué loco cómo pensaban antes, ¿no? Eso me recuerda un poquito. También hicimos un episodio acerca de Ratchet, que fue esta serie basada en el personaje de la enfermera de la película
Who Flies Over the Cuckoo's Nest. Sí. Y bueno, también hablaba mucho de psicología y en ese momento me acuerdo que hablábamos con Beto y decíamos, y también tuvimos una invitada y hablábamos acerca de cómo en ese entonces se hablaba de la homosexualidad como si fuera una enfermedad mental, o había un personaje que hacía de un actor que se olvidaba de su letra porque ya estaba senil y era una enfermedad mental, o sea, cosas que el día de hoy decimos, wow, cómo se podía tomar eso como una enfermedad mental. Y de eso Claro. parte de Alienist, ¿no? Parte de ahora, en pleno siglo XXI, podemos ver desde afuera, desde un cristal, La con perspectiva de antes, la perspectiva digamos. de antes. Y sería justo si digo lo ridículo que podía ser el pensamiento previo y qué sé yo, sería justo si digo eso. Puede ser, yo creo que era algo de la época, ¿no? Claro. Cuestiones en relación a la tecnología, al avance científico. Pensemos que esta serie está ambientada en los primeros inicios de la psicología científica. Ujú. Eh, Paralelamente también está en relación a los primeros inicios del psicoanálisis de Ujú. Freud. Freud igual estaba en Viena, esto ocurre en Estados Unidos, Ujú. pero como para situarnos un poco en esto, ¿no? Que hay algo en relación a la psicología, que hay un montón de cosas que todavía no estaban asentadas y que se basaban mucho en la cuestión de la medicina, de la psiquiatría, y eran métodos mucho más mucho más duros, ortodoxos. También en esa época se utilizaba lo que era la silla eléctrica como castigo para estas personas alienadas, digamos. Mm. Entonces yo creo que igual esta serie lo refleja muy bien todo eso. Ujú. Claro. Claro. De hecho, Fiamma es nuestra invitada porque Fiamma nos recomendó bastante esta serie, nos escribió en Catando Netflix en Instagram, que ustedes también lo pueden hacer. Escriban en Instagram en Vayan. Catando Netflix y por supuesto está de más recordarles que estamos en Spotify, en Google Podcast, en Apple Deezer. Music, en Deezer. Ahí abajito sale en dónde estamos. Sí, Así ahí que. les vamos a recomendar dónde estamos. Y bueno, Fiamma también es actriz y está incursionando también en la docencia de las artes escénicas. Cuéntame, Fiamma, ¿qué te parecieron las actuaciones? Puntualmente hablando, empecemos por las actuaciones y luego desarrollemos un poco más. ¿Qué te pareció esto de la ambientación, de los actores interpretando personajes del pasado? Ujú. En Nueva York que no reconocemos el día de hoy, bajo conceptos psicológicos que ya no reconocemos el día de hoy. ¿Qué te pareció toda esta construcción de cada uno de ellos? Creo que es un cast muy acertado. Ujú. En relación igual a los tres protagonistas, creo que en el caso de John Moore, que Ujú. es quien acompaña al alienista, creo que está muy bien logrado el personaje. Nos Mm. remite a algo Sí. como de un Watson, ¿no? Esto Mm. de el alienista Sherlock y Sí, John sí. como un Watson. Sí. Creo que me parece re interesante en su personaje que además, el de John, esto de que es periodista, pero sobre todo se desempeña como dibujante, y creo que es Ujú. algo como un rasgo muy distintivo de la época, esto de que, Ujú. bueno, el tema de, por lo menos de la fotografía, como que no estaba tan asentado, digamos, y Ujú. esto de que se documentaba los operativos forenses, digamos, en relación a los dibujos que en el caso de él hacía, ¿no? Ujú. Eh, Claro. en el caso del alienista, creo que puntualmente su personaje, todos, pero su personaje es muy oscuro, ¿no? Hay Mm. algo en la serie que me parece sumamente interesante, que toda la serie es muy, muy oscura, pero lo más relevante para mí es que también los personajes son muy complejos. Mm. No solo transitan en esto de que intentan resolver un crimen, sino que constantemente les suceden cosas. Ujú. Y la serie explora no solo la oscuridad de la mente humana y de esto del acto criminal y demás, sino que el alienista intenta también esto de entender por qué la gente hace lo que hace, ¿no? Por qué Ujú. los asesinos hacen lo que hacen. Y a Ujú. su vez él tiene como un montón de particularidades y es un personaje muy complejo, ¿no? Como que Ujú. está bastante atormentado por muchas cuestiones. Y creo que es muy lograda la actuación de Daniel. Yo puntualmente tengo una pequeña crítica. Por favor. Sí, sí, sí. Creo que el personaje es muy complejo.
Y yo no, o sea, yo cuando me fijo en las actuaciones de cualquier serie, me fijo puntualmente si le creo o no le creo, digamos, Ujú. ¿no? O sea, si puede Sí, construir realmente verdad o no. Ujú. Y creo que en el caso de Daniel no me sucedió tanto eso. Creo que el claro. Ya. personaje era tan complejo y profundo que por momentos yo lo veía bastante débil, Ok. como si no hubiese podido captar del todo la oscuridad que requiere el personaje. Es algo que me Claro. sucedió a mí. No, Claro. Eh, tal cual. Y creo que a mí también me pasó lo mismo. Por ejemplo, el personaje de John Moore me parece mucho más interesante porque es mucho más atractivo en el tema de es agradable, ¿no? Es un personaje más gestual, mucho más gestual. Mm, Y por ejemplo, Ujú. Laszlo no, Laszlo era un personaje mucho más frío, mucho más controlador, pero mm. lo controlaba desde la misma voz del cuerpo. Y nada, y uno de los personajes que más me gustó, por ejemplo, era Sara. Me parece increíble ese personaje de Dakota Fanning, Sí, Ujú. sí, me ¿no? parece muy logrado. Yo la verdad que no había visto tanto de ella, pero de lo que vi es la actuación que más me sorprendió. Sí. Y Sí, creo que también el personaje es muy acertado en relación a que la serie trata más que nada de estas cuestiones, ¿no? De la oscuridad, en Mm, relación a los crímenes y eso, pero también trata un montón de otros temas que se cruzan en esa trama central, ¿no? Trata mucho muchísimo. el tema del feminismo, el Ujú. personaje de ella exacto. justamente está muy centralizado en eso, cómo sobrevivir en esa sociedad siendo mujer, cómo Ujú. poder desempeñarse en su trabajo, que es su vocación además, todas las Toca, dificultades que eso lleva, digamos, claro, ¿no? Ujú. toca temas de religión, ¿verdad? Esta pugna entre la religión y la psicología lo que hacía que se relente las investigaciones por creencias religiosas y espirituales. Sí, toca, yo creo que estoy de acuerdo que toca subtemas. O sea, hay un tema muy Ujú. criminalístico. Podríamos decir que es una serie policial. Sí, yo creo que es un thriller psicológico, Ujú, Sí, que también, siendo de crimen, tiene tintes de policial, ujú, suspenso. sí, eh, sí, también hay algo muy interesante de estos, volviendo a esto de los subtemas que estábamos ujú, hablando, la serie para mí es muy claro cómo toca la diferencia de clases también, ¿no? mm, Constantemente vemos una Nueva York que por un lado es de la aristocracia, de hecho estos claro. personajes, los tres, son de una buena posición económica, ujú. eh, pero a su vez te muestra el otro lado, ¿no? Los barrios bajos y de cómo también sucede lo que sucede porque los de arriba lo encubren desde algún lugar, ¿no? Mm. Había, bueno, quienes vean la serie Ujú. podrán dar cuenta, pero hay algo de esto, de que los crímenes suceden, atentan contra personas de clase baja, pero hay algo también de un poco cómo se encubre a la gente que está asociada de la clase alta con esos crímenes, ¿no? Ujú. Eh, Claro, y creo que es muy interesante cómo también se muestra, bueno, ustedes también podrán profundizar en eso, pero creo que se muestra muy bien también en la fotografía, en la dirección de Eso, arte, todo eso, ¿no? De la oscuridad, de cómo mostramos, exacto. bueno, la clase alta, la clase baja. eso iba a mencionar, y Beto, tú eres más capo en esto que yo. A mí me Que yo. sorprendió gratamente, a mí me sorprendió gratamente el nivel de producción, diseño de Sí, arte, la producción, o sea, la utilería, el cuidado del color, la colorización. sí, Realmente sí, tal cual. ya en una Nueva York fangosa, lumpen, sucia, incluso sentía el olor que podría estar pasando en ese momento, porque digamos la higiene era un Ujú. lugar, es bien curioso, bueno, me imagino que habrá sido así en aquella época, pero es bien curioso porque los personajes, obviamente con mayor posición económica, se vestían de una manera muy elegante, muy pulcros, muy limpios, pero Sí, caminaban por calles muy, muy oscuras, muy cochinas, muy sucias, muy húmedas. Ujú. Este contraste, bien Sherlock Holmes y ese sí. Londres, esa Londres que nos muestran de Jack el Destripador y todo, creo que ha sido muy bien lograda en esta serie. Tú cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, me gustó mucho la propuesta de arte, el diseño de producción es impresionante.
Sí. Creo que hicieron todo un despliegue enorme de hacer una Nueva York de ese entonces, ¿no? Me encantó cada detalle que tiene en la propuesta estética, ¿no? La serie. Me hizo recordar mucho a la película como El Destripador o Sí, Perfume o El Perfume. Conde de Montecristo. O también está El Jinete sin Cabeza, ¿no? Esas películas que, sí, bueno, tal lo cual. digo que son más contemporáneas, que son nada más que hablan de esa época en específico. Y algo que me encantó también es que justo pusieron, justo está a pocos años del nuevo siglo y también aparece el nacimiento del cine también, ¿no? Porque el nacimiento del cine viene en 1895. ¿No? Por los hermanos Lumière, pero acá hablan con Edison, porque Edison después trajo la cámara, ahorita no me acuerdo cómo se llama, la videofón, creo que se llama el cinematógrafo a Estados Unidos o Nueva York. Sí, me gustó mucho esa propuesta, ¿no? Estética, pero hay algo que no me terminó de cerrar en la historia, más allá de que me encantaron mucho los personajes y todo. Creo que ahí voy a involucrarme un poco como en la narrativa. Ujú. Creo que algo que no me gustó tanto es que la función del diálogo. La función del diálogo, en toda la serie hablan todo el tiempo. El diálogo hace mover las acciones, a dónde van los personajes, qué están resolviendo poco a poco. Y no lo veo que el espectador puede darse ese tiempo de entender, capaz sacar pistas o ese tipo de cosas que pasa Ok, con ok. otras, ¿no? Y eso creo que es la única parte que no me terminó de convencer del todo en esa parte. Más allá de Dirías, que la serie está muy bien di- lograda. dirías que lo sentiste todo muy dicho. Sí, todo muy dicho, hasta los momentos que ellos pasaban o que estaban porque siempre están dialogando, ¿no? Ujú. Con otro personaje, siempre están acompañados. Hay Mm. un corte, entra un personaje, hay diálogo. Todo el tiempo hay Claro, diálogo, no hay silencios. Y eso es algo que a mí no me terminó de convencer porque el suspenso funciona del silencio, Mm. ¿no? de verdad. En el audiovisual funciona, en teatro capaz funciona también mucho el diálogo Sí. porque te ayuda a entender, a poder ser un poco más descriptivo, pero acá en el audiovisual creo que no tanto, ¿no? Porque puedes darte el lujo de darte más tiempo, de entender las cosas, de darte pistas, y eso como Sherlock hacía, por ejemplo, de Alien, este tipo de series tiene estos personajes, ¿no? El intelectual el que resuelve bien los casos, el otro como Watson, y otro personaje más que ayuda, y bueno, esta es la mujer, Ujú. a resolver las cosas, y creo que se hacían un buen grupo, ¿no? Que funcionaba muy bien, ¿no? Sí, a mí en Eh, relación a eso me pareció que está claro, muy bien planteado que sean los tres personajes y que funcionan como un sistema, ¿no? Me pareció. sí, O sea, Mm. como no podría sacar uno, o como que ninguno podría funcionar sin el otro desde algún lugar, ¿no? Mm. claro, Si bien también Laszlo podría resolverlo solo, pero hay algo que se completa con los demás personajes. Mismo la perspectiva también más desde el lado del personaje de Dakota también, Ujú. porque pensándolo también desde los rasgos de los personajes, Laszlo es como muy es bastante esto de frío o Mm. de no tener tanta empatía en ciertos momentos, cosa que ella sí tiene, entonces desde ese lugar digo que se complementan. Y también esto claro, de John como soporte ante el resolver un crimen, ¿no? Mm. Mismo hay escenas que a lo mejor falta alguno y vos decís, uy, que llegue ya porque es como que lo completen entre ellos, ¿no? Mm. Y en relación también a los personajes, están también los personajes de los dos forenses, que son los dos Ujú. hermanos, Ujú. que también me parecen muy acertados cómo son ellos y cómo están también elegidos el cast de ellos, Mm. ¿no? O sea, los dos actores, me parece que es, no aparecen todo el tiempo, pero sí le suman mucho a la serie, me parece. Sí, creo que los protagonistas y todos los personajes que tratan de resolver estos crímenes y todo lo demás, vendrían a ser para esta época, para esta Nueva York, adelantados a su época, ¿no? Con una cosa especial, ¿no? Por ejemplo, The Alienist, el terapeuta este,
pensaba adelantado a su época. Ella, Dakota Fanning, representaba el feminismo y el empoderamiento y lo que está en contra de todo el machismo que había en ese entonces, que hay todavía. Está este periodista que es pintor, y a mí me llamaba la atención que, claro, él se iba a burdeles y tenía sus relaciones y qué sé yo, pero se le notaba una persona muy sensible en su pintura, o sea, Claro. para él pintar era un artista, es un artista. Entonces, pero obviamente no puede vivir del arte, entonces es periodista, retrata estos crímenes y le cuesta retratar estas imágenes duras y fuertes, ¿no? Sí. Y los dos forenses, forenses, me acuerdo de un texto que me pareció bien curioso. Algo dijeron, no, lo voy a parafrasear terrible, lo siento, pero fue algo así como, no es que a nosotros no nos hacen caso porque somos judíos. Algo así dijeron, ¿no? Como de su Ah, creencia o algo así que tú dices, ah, ok, también nos están hablando de esto, también nos están hablando de discriminación. Creo que eran judíos los dos, ¿no? Sí, Judíos, claro. Entonces sí, también te sí. hablan sí, de ese por nivel de eso, mentalidad ujú. y todo, ¿no? Sí, eso de que todos los personajes son muy complejos Mm, y que además de que los atraviesa el nudo central de la serie que es el crimen, cada uno de ellos también tiene sus propios conflictos y creo que eso es lo interesante también de la mm, serie. Claro, Em, claro. que todos son muy vulnerables además, Claro. ¿no? O sea, hay algo que sí me gustó mucho sus historias, más allá de que poco a poco vas conociéndolos, capítulo a capítulo, porque cuentan muy breve cosas. Creo que hay otros personajes como el antagonista. Bueno, hay muchos antagonistas, ¿no? La misma corrupción, hay un policía corrupto. mm. Y ahí siento que está interesante la historia, ¿no? Y me pareció muy buena, pero sentí que en líneas generales como que no funcionaba de todo la trama. Me gustaba más el tema de capaz no saber tanto de esos policías y que ellos mismos se enteren de las cosas corruptas o las cosas que esconden, ¿no? Vos decís que hay algo Y, del guión que anticipaba la sí, como trama. que, claro, por ejemplo, hay un momento donde hay en la mitad de la serie, la primera temporada, ocurre un evento donde, bueno, no voy a revelar nada, pero ocurre un evento donde dice, ah, ok, empezaron de cero de nuevo, ¿no? Mm. Y yo dije, ok, esta serie se puede contar en menos tiempo, ese es un factor que me di cuenta, que se pudo contar en menos tiempo, sí hay generar intriga para ver el siguiente capítulo, Creo que o sea, sí, me encantaron todos los personajes. Creo que uno de los más flojos de todos, creo que fue Laszlo. Sí, Creo, ¿no? coincido. Porque me encantaba John Moore. John Moore creo que era un gran protagonista, ¿no? Por más allá de que es un buen papel secundario, en realidad. Un buen papel secundario, pero creo que no profundizaron muchas cosas. Por ejemplo, John Moore era alcohólico. Nunca me di cuenta que era alcohólico. O sea, al comienzo se ve que es alcohólico, quiere dejar el alcohol. Hay cosas que lo cuentan con el diálogo, pero no vi eso. Y Claro. esas cosas como que no me marcan una cercanía más directa con el personaje y entenderlo más y ese Ujú. tipo de cosas. ¿No? Por ejemplo, la cosa, hay un secreto de Laszlo que se entera más adelante en la serie, porque él es así, un poco por la relación con el padre, y todo lo dicen con el diálogo, y es interesante, pero no lo vi el físico, no vi o sea, veo la postura física, pero no veo la marca, ¿entiendes? Hay algo Ujú. que en lo que te funciona con lo visual. Pero eso, bueno, esa parte. Lo que me pareció interesante de la serie, muy interesante, es la época, como él fue contada. El tema de... Estos son los inicios de de la psicología sobre criminalística, ¿no? Porque acá como que lo pensaban como, ah, estos son alienados o están locos, ¿no? Pero pues como que Laszlo quiere entender la mente de un criminal. Y eso me pareció muy interesante, ¿no? Claro, Eh, quiere entender por qué hacen lo que hacen. Claro, buscar una patología, ¿no? Entonces eso me pareció muy interesante, eso fue los inicios, capaz hubieran podido evitar ciertas cosas y ese tipo de cosas que mucho más adelante se empiezan a investigar. Creo que eso de las investigaciones hablan en otra serie de Netflix también que se llama Mindhunter, que más allá a los 70 empiezan a entender la mente de un Sí. criminal.
¿no? Ujú. Pero tuvo que pasar un montón de años para entender. Y acá me gustó mucho que Laszlo tiene como principios, ¿no? De esto, que me parece muy buena. Sí, algo que también sucedía Sí. en la primera temporada de la que estamos hablando Ujú. es que a mí me pasó que me pareció que el personaje de Dakota podría tener mucho más protagonismo. Sí. Y por suerte hicieron la temporada 2 sin spoilear, porque bueno, íbamos a hablar más que nada de la 1, pero hay algo de que hay he hablado con muchas personas que vieron la temporada 1 y nos pasó lo mismo, que decía, bueno, ¿por qué no dejan ver más este personaje que tiene mucho más para decir, para contar, para mostrar, ¿no? Ujú. Y en la temporada 2 hay algo que sucede que todo gira más en torno al personaje de Dakota, y eso me parece muy interesante. Y si bien Laszlo está, y obviamente es el alienista, hay algo como que queda más en segundo plano. Ah, Entonces eso ok. está bueno. Está bueno. Sí, Como- Pero me parece por muy eso, interesante en relación a la diferencia entre la primera temporada y la segunda. claro. por eso es bueno este tipo de conversaciones que hacemos aquí en Catando Netflix con Fiamma y todo, porque me imagino que cuando una producción lanza una primera temporada y luego va a lanzar la segunda temporada, hacen un estudio de mercado, porque es una inversión Sí. fuerte de dinero y un movimiento grande de producción. Y mira, si a varias personas cercanas a Fiamma y a Fiamma le dio la impresión que el personaje de Dakota Fanning necesitaba más presencia, creo que no es coincidencia que en la segunda temporada tuviera más presencia. Yo estoy seguro que les ha saltado eso en un estudio de mercado, en encuestas, en Focus Group. No sé si ya se siguen haciendo Focus Group Sí. o es algo muy viejo. Sí, sí, hasta ahora sí. Bueno, pero tiene que saltarle eso y de ahí sale la mayor importancia que le dan al personaje de ella, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, una de las cosas que me gustó también es el trabajo que se tiene, el cuidado que se tiene con el diseño de producción, las actuaciones y especialmente cómo fue abordado, o sea, no tiene la misma atmósfera, ¿no? A veces pasa en algunas series que pierde cierta gracia porque, bueno, viene un director de como David Fincher y viene otro y empieza a verse diferente un poco el estilo, ¿no? Esto Claro. sí se mantuvo. Son diferentes directores en las series. Que sí me terminó gustando. Y creo que hay algo que me gusta mucho también. Es voy a hablar mucho de la época porque me encantó. Creo que nunca había visto una propuesta así de serie sobre investigación criminalística sobre esta época en específico, ¿no? Que Además me creo gustó que mucho. también la elección justamente de eso fue muy piola también, ¿no? Porque para los que nos gustan el thriller psicológico, para los que les gustan los policiales, para los que les gustan las tramas de suspenso, como que combinaron todo en una serie, ¿no? Entonces Sí. eso atrae a muchos espectadores de diferentes géneros también. Exacto. Incluso no sé si Sí. dieron cuenta, pero hay momentos donde enfocan la torre, nada que ver, cualquier cosa dije. Enfocan la Estatua de la estatua? Libertad Sí. y la estatua es de otro color. No sé si se han dado cuenta. La estatua no es la Estatua de la Libertad que nosotros conocemos ahora. Esto lo sé porque estoy viendo un programa español de concurso de datos culturales y todo. La Estatua de la Libertad originalmente es de bronce. Es un color más rojizo, más cobrizo. Mira. Y ahora lo recordamos medio verdoso porque se ha sulfatado el Claro. cobre y ya no tiene el aspecto que tenía antes. Pero si se dan cuenta la serie, ya no es el mismo color verdoso que conocemos ahora, sino que se cuidaron en poner la Estatua de la Libertad como se hubiese visto en ese entonces. Hasta en ese detalle cuidaron en la época. Mira. Ujú. Sí, sí, tal cual. Mirá, qué loco. Bueno, algo más que quieran agregar sobre esta serie que nos parece que nos gustó. Hasta Sí, ahora sí. le han dicho buenos comentarios. Soy el único que creo que le tiró un poco de mala onda. No, pero está súper bien. Sí, porque yo sí siento que está bueno que en esta segunda temporada hayan tenido ese hincapié de darle más protagonismo a un personaje que me parecía mucho más atractivo, que es el de Sarah. Funciona, es una serie que sí funciona, que llama la atención para seguir viéndola. Se nota que va a tener muchas temporadas, espero, porque el diseño de producción es muy profesional, muy meticuloso.
Y porque mismo los personajes son muy complejos y da para seguir Exacto. explorando. Ujú. Explorando En más, por relación a- ejemplo, hay un pasado también con John Moore que me parece súper atractivo, que no lo abarcaron acá y espero que lo hayan abarcado en la segunda temporada con la ex esposa o en algún momento, me pareció muy, muy interesante, ¿no? También Laszlo, hay un personaje ahí que me gustó mucho el personaje Mari, que Sí. justo lo actúa una... ¿cómo es? Raúl, ¿tú qué sabes? Creo que ella nació en Suiza, pero es descendiente de peruanos, ¿no? Sí, ella, Coreanca, Kilcher, algo así. sí, tiene ascendencia peruana. No es peruana Ascendente, ella, ajá. nacida en Perú, pero tiene ascendencia peruana, sí. Ascendencia Pocahontas, peruana. ella actúa en Pocahontas. Claro, en el nuevo mundo de Terrence Malick, que es un gran director. Me gustó mucho ese personaje porque es muda, ¿no? Y hay un hincapié donde Laszlo cambia totalmente. Y bueno, pasa algo ahí. Que me gustó mucho eso, que le involucren algo en la vida de este personaje que no lo conocemos del todo, lo conocemos muy poquito. No. Creo que ahí es donde me empaticé un poco más con él. Yo ya sabía que iba a ocurrir, o sea, yo ya me lo había esperado, pero bueno, nada, es una serie que sí llama a una segunda temporada y que la sigan viendo para siguientes temporadas, parece interesante. Fiamma, nosotros tenemos la costumbre de calificar del 1 al 5, digamos, estrellas. ¿Cuánto le pondrías a la serie? Puede ser decimales, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que hemos conversado y tu apreciación previa, ¿cuánto le pondrías del 1 al 5? Yo creo, en relación a todo lo que estuvimos hablando, de cómo aborda la época, de las actuaciones, y en relación sobre todo a que me parece que es un guión muy sólido, porque no solo habla en relación a un crimen, sino a lo que le sucede a los personajes en sus vidas personales y en relaciones que son todos muy complejos. Creo que todo eso está muy bien logrado. Sí, un poco lo que había opinado antes en relación a la actuación del personaje principal, que me parece que no fue del todo sólido. Me parece que es un personaje, el de Laszlo, muy, muy oscuro, muy complejo, y creo que, en mi opinión, el actor no estuvo a la altura. Por eso creo que le pongo un 4.5. 4.5, muy bien, es Muy una buena super nota. nota. Porque soy muy fan. Claro. Pero está bien. De hecho, lo catamos porque Fiamma y varias personas nos lo recomendaron. Entonces, claro, entendemos tu fanatismo. ¿Tú, Beto? Yo, mira, es una serie de época, ¿no? Y también tiene una estructura clásica en la parte de cómo ha sido grabada. No hay como saltos de tiempo, no hay como rompimientos en encuadres, es muy correcta, ¿no? Es un cine muy clásico que me gustó, que se respete porque también de la época, ¿no? No hay, más allá de que no hay muchas persecuciones, no hay escenas de persecuciones, solo el inicio que me encantó, el tema de cuando John Moore está corriendo detrás de los carruajes buscando a su amigo. Esa es la única escena de acción que hay, pero no amerita porque la serie no lo necesita para contar este tipo de historias, que me parece muy interesante que creo que hay algo que no hablamos, que podríamos contar, que bueno, asesinan niños que se prostituyen. Es algo muy fuerte verlo eso. Sí, verlo eso, algo fuerte. subvisual muy fuerte. Entonces creo que eso me hizo llamar mucho más la atención, que atrapen al asesino. O quién puede ser el asesino. Te deja como cierto misterio, ¿no? Hay un personaje que me gustó también. Me hubiera gustado más que le involucren un poco más. Con John Moore, con uno de estos chicos. Que me pareció súper interesante. Por ahí podría haber ido a la historia. Y bueno, por eso también empatiza más con este personaje, porque es el que más se involucra con el resto, ¿no? Se mete a los lugares donde estuvo el criminal o se mete a hablar con las personas, tiene más diálogo, tiene esta cercanía con el pueblo, ¿no? Sí, tal cual. Y Laszlo lo ve muy, muy desde su oficina, ¿no? Siempre con ideas en su cabeza y todo, como un rompecabezas. Y yo creo que le pongo... Y algo que quería decir es que también de Alien estaba el productor de una serie que yo amo demasiado, que se llama True Detective. Y uno de los productores ejecutivos es esta persona que ahorita lo voy a decir. Y él fue el director de toda la primera temporada. Toda la primera temporada hizo de True Detective, increíble.
La super recomiendo. Esta sí es de HBO, así que no... Kari Fukunaga se llama, que es el productor ejecutivo de esta serie. Creo que ahí las recomiendo si quieren ver algo así también. Que tiene también con este misterio de que capítulo a capítulo vamos sabiendo un poquito más quién puede ser el homicida. Bueno, y quiero decir el puntaje. El puntaje le voy a poner un 3.8. 3.8, me gustó. Está bueno. Miren, curiosamente, y le estaba comentando a Beto antes de empezar el programa, que en este episodio quería mencionar algo que no hemos mencionado en otros episodios, ¿no? Nosotros vemos cosas en Netflix, películas, series, y luego hacemos una calificación y damos nuestra opinión, pero hay algo que hay que tomar en cuenta, el estado de ánimo en el que te encuentras, qué deseas esa semana. Entonces yo, esta semana particularmente, bueno, con Beto dijimos, hay que ver The Alienist, ya, genial, y empezamos a verla, y pues creo que una de las palabras que más hemos mencionado en este episodio es oscuro, crimen. Entonces yo no sé si yo particularmente, muy aparte de que la serie, lo bien hecha que está, el guión, las actuaciones, yo particularmente no estaba como en el estado de ánimo para algo tan oscuro. Yo necesitaba como un poco más de luz, necesitaba un poco más de comedia. Entonces tal vez mi experiencia, pero muy personal, no fue la que me hubiera gustado si es que hubiera estado en una onda más oscura. Y curiosamente, porque estamos cerca de Halloween y siempre ayer fue Halloween, siempre queremos ir por el lado oscuro, pero yo en ese sentido quería ver Friends, quería ver una comedia y qué sé yo. Pero estoy tratando de que eso no afecte en mi puntaje, pero sí lo estoy diciendo para los que nos estén escuchando, porque no quiere decir que la serie sea buena o mala, o la serie que estén viendo, cualquiera sea la serie que estén viendo, sino que a veces nosotros no estamos en ese momento para verlo. No estamos como que en ese mood, ¿no? Entonces hay que perseguir nuestro mood. Pero muy aparte del mood en el que yo estaba, en que estaba buscando un poco más comedia y algo más ligero, por supuesto, The Alienist chocó conmigo por la oscuridad y el crimen y todo lo que estamos hablando, pero está muy bien hecha. Entonces yo, muy a pesar del mood en el que yo pude haber estado, yo coincido con Beto, yo le pondría un 3.8. Vamos. Buena calificación, muy buena calificación. Aprobadísima, es una buena serie. Deberían verla. Si nos están oyendo, vayan a ver si les gusta este tipo de serie de suspenso. Yo amo el suspenso, amo las películas sobre homicidios y eso, investigación policial, todo eso me encantan. Puedo recomendar varias, pero sería otro capítulo. ¿No? Pero nada, así que si pueden ver esta serie, que es muy atractiva visualmente, en guión, en personajes, quieres saber más de ellos y creo que van a abordar más en más temporadas, vayan a ver The Alienist. Así es. Y bueno, pues nada, Fiamma, muchísimas gracias por ser parte de esto. Eres actriz, vives en Argentina, eres de Argentina y bueno, ya estás incursionando en las clases de actuación. Y pues, como de un actor a una actriz y del co-conductor de Catando Netflix a ti, te deseo lo mejor y esperemos algún día catar Netflix en una serie donde esté Fiamma. Sería maravilloso actuando. Sí, sí. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos están viendo, que vean The Alienist. Y para quienes tal vez vieron la primera, también recomendar la segunda, porque si les gustó la primera, la segunda les va a encantar. Ahí ya tienen el dato. Muchísimas gracias por escucharnos. Estamos en Spotify, YouTube, Instagram. Nos pueden escribir en Instagram, lo leemos inmediatamente. Estamos en Google Music, Apple Music, Google Podcast. Estamos en Deezer, estamos en La Luna, Spotify. Estamos en Spotify, por supuesto. Estamos en todas partes y no hay que olvidarnos de decir que somos de parte de la familia Culturizando. Culturizando es una plataforma internacional que tiene varios podcasts en Spotify y en varias plataformas y les recomendamos que sigan a Culturizando en su Instagram y bueno, en sus podcasts porque tocan temas muy interesantes. Hay un podcast de misterio, hay un podcast de datos culturales y nosotros vendríamos a ser el lado cinéfilo, plataforma Netflix de Culturizando, así que estamos muy agradecidos por ser parte también de la familia Culturizando. Muchas gracias, Raúl. Entonces,
Nos vamos hasta el próximo viernes y espero que le haya gustado este programa. Y si le gustó, déjanos tu comentario. Y si no le gustó, no nos dejes nada. O déjanos tu comentario por qué no te gustó el programa y nos odiaste porque capaz eres un gran fan de Alienist y no te gustó mi comentario, déjalo abajo. Y califícanos del 1 al 5 también. Por del 1 al 5 también. Usted de Alien es un 5 y ustedes son un 2. Sí, tal cual. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos, nos oímos. Nos vemos, chao. Chao. Culturizando.com. Alimenta tu mente.